Hoy estamos terminando este libro de Apocalipsis. Acuérdate que lo estuvimos viendo verso por verso a través de ya varios meses llevamos este libro. Si usted acaba de llegar, hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en este libro precioso. Hemos descubierto muchas cosas a través de este libro. Hemos descubierto que el libro de Apocalipsis no es una novela de terror, no es para darnos miedo, sino Dios, el Espíritu Santo inspiró a Juan para que lo escribiera, para que pudiéramos tener una esperanza de que todo el mal y todo lo que conocemos como malo va a terminar, y el Señor va a terminar con todo esto y nos dice los pasos, el cómo, el cuándo y el por qué de cómo va a ser las cosas para terminar con el mal y establecer su reino para siempre. Y eso es una gran bendición, el poder leer este libro y darnos cuenta de cómo el Señor va a terminar con todo esto. Es de alegría y de gozo. De hecho, está una bienaventuranza por ahí que dice: bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Sí, bienaventurados aquellos que están estudiando esta profecía, porque va a traer bendición para nuestra vida. Y yo espero con todo mi corazón que este libro haya dejado huella y bendición, sobre todo en tu vida, que no haya dejado miedo, que no haya dejado temor, sino que estos temores naturales y miedos naturales que nos surgen a través de escuchar todas estas palabras siempre tienen la esperanza viva de decir: pero si estás en Cristo Jesús, para ti no vendrán estas cosas. Tú tendrás salvación, tú tendrás gozo, y al final del tiempo tú vas a ser feliz y alegre y bienaventurado y vivir para siempre con nuestro Señor. Hoy vamos entonces a terminar con un breve resumen, con una cronología breve del Apocalipsis, la cual nos va a dar un panorama amplio de lo que hemos estudiado. Hay muchas dudas en cuanto a este libro, hay muchas interpretaciones en cuanto a este libro, pero si lo leemos de la manera en que el Señor nos lo dejó, una manera así literal, una manera así igual, así como lo leemos, es como van a suceder todas estas cosas del tiempo del fin. Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Mira, ahí al principio, ahí dice ministerio de Jesús. La primera parte en Apocalipsis 1, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 1 viene una división natural. Hemos platicado de esto. Vamos a leerlo ahí y luego oramos. Dice Apocalipsis 1, verso 19. Y eso es necesario que lo entendamos, porque cuando entendemos la división natural de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y se nos van a ir algunos miedos, se nos van a disipar algunos miedos. Mira, Apocalipsis 1, verso 19. Dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Es una división en tres partes del Apocalipsis. El Señor, nuestro Dios, le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto, la primera parte, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Sí? Esas son las tres partes del Apocalipsis. Y vamos a orar al Señor, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Padre, quiero pedirte, Señor, que seas tú quien habla a nuestros corazones el día de hoy, que seas tú quien revele este entendimiento de tu palabra, de este libro precioso de Apocalipsis, estas enseñanzas preciosas que tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pido que seas tú quien hable a nuestro corazón, seas tú quien esté revelando, seas tú quien esté diciendo y dictando, Señor, las cosas que tienes para nuestra vida el día de hoy. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, son tres divisiones. Esto lo vimos al principio y te estoy dando un breve resumen de todo lo que vimos. Tres divisiones: las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. La división natural es entonces las cosas que había visto Juan, que son las que escribió primero, era el ministerio de Jesús, y eso está en Apocalipsis capítulo
1. Básicamente ahí empezó a describir a Jesús, a describir quién era Jesús, describir su grandeza, describir cómo Él está al cuidado de estas 7 iglesias que va a mencionar después, ahí en el capítulo 2 y 3. Y establece esta visión ahí en el verso 9 del capítulo 1. Dice que empezó a tener esta visión y vio, dice el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y luego se volvió, dice, y empezó a describir esta visión y empezó a describir esta persona que estaba viendo, que estaba en medio de unos candeleros de oro, y empezó a decirnos que era Jesucristo que estaba ahí, y empezó a describir que esos candeleros era la iglesia y que estaba representando el cuidado de Cristo Jesús en medio de su iglesia, esa protección y ese velar del Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces, las cosas que has visto es precisamente el ministerio de Jesús y el cuidado de Jesús. Eso era lo que había visto. Este era el capítulo 1. Luego le dice, escribe las cosas que son. Las cosas que son el capítulo 2 y 3, que viene siendo la era de la iglesia. La era de la iglesia. Esas son las cosas que son. A partir del Pentecostés, el Señor empezó a trabajar con su iglesia allá en los Hechos y empezaron a crecer. Vamos a estudiar el libro de los Hechos, si Dios quiere. Empezamos ahorita les digo cuándo. Vamos a empezar a estudiar el libro de los Hechos verso por verso y nos vamos a dar cuenta cómo el libro de los Hechos está también dividido en 3 partes. El Señor Jesús, cuando estaba hablando con sus discípulos, estaba despidiéndose, les decía: ¿saben qué? Ustedes van a ir a predicar, pero espérense aquí, dice, porque recibirán poder, ¿sí? Y luego van a estar predicando y van a empezar en Jerusalén y luego en Samaria, Judea y luego hasta lo último de la tierra. Y esas 3 divisiones también las vamos a ver ahí en Hechos. Nos va a decir primero cómo empezaron el ministerio en Jerusalén y vamos a estudiar cómo trabajaron ahí en Jerusalén, luego en Samaria y en Judea, en todo alrededor, y luego hasta lo último de la tierra con todos los gentiles. Entonces, eso es lo que Dios está hablando, está diciendo, las cosas que son es la era de la iglesia. La era de la iglesia están en los capítulos 2 y 3. Ahí nosotros estudiamos verso a verso los mensajes a cada una de las iglesias. A Éfeso, ¿sí? Que le decía: tú has dejado tu primer amor. Dice: estás bien, pero has dejado tu primer amor. Estás trabajando, reconozco tu arduo trabajo, reconozco muchas cosas que estás haciendo, pero la estás haciendo por religiosidad. Te has olvidado de por quién lo haces, ¿sí? Y debemos de hacerlo por amor a Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa y podemos identificarnos fácilmente con varias de estas iglesias y nos hace corregir ciertas actitudes en nuestra vida. Por ejemplo, con Éfeso, muchas veces nosotros venimos a la iglesia y lo vemos como un hábito, ¿sí? O como algo que tenemos que hacer. Simplemente decimos: ya es domingo, es día del tenemos, ya no es un amor a Dios, ya no es deseo estar con el Señor, deseo pasar un tiempo con mis hermanos, deseo orar juntos, deseo que estemos estudiando juntos, deseo verlos, saludarlos y estar todos así, en darnos calorcito y todos en compañía con nuestro Dios. Ya de repente no tenemos esa sensación, sino que nada más lo hacemos como una rutina, ¿sí? Como algo que tengo que hacer. Es algo que es parte de mi vida cristiana y lo tengo que hacer. Igual que tengo que levantarme y lavarme los dientes todos los días en la mañana. Lo veo así la iglesia, digo, los domingos es ir a la iglesia, ¿no? Pero no es un amor por el Señor. Y eso es lo que le está enseñando a las diferentes, en este caso a Éfeso, ¿no? Les decía: has olvidado tu primer amor. Y cada mensaje en estas 7 iglesias se aplica a cada uno de nosotros y nos enseña realmente por qué hacemos las cosas, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, Pérgamo les decía: tú has dejado entrar ciertas doctrinas que no son de Dios, te has alejado de la palabra de Dios y ahora estás
Estás lleno de enseñanzas, de doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y a Pérgamo le dice, arrepiéntete, ¿no es cierto? ¿Alguien está por ahí? Vamos a ver Apocalipsis. No estamos viendo de una por una, estamos haciendo nada más un breve resumen de todo lo que vimos. Dice allí en el capítulo 2, verso 14, dice, bueno, desde el 13, dice, yo conozco tus obras, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y luego dice el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. También tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé con ellos con la espada de mi boca. La espada de su boca es la palabra de Dios. Entonces, qué interesante que a cada iglesia les da un mensaje de corrección. Les está diciendo, tú tienes reconozco que estás haciendo estas cosas bien, pero tienes estas cosas mal. Y cuando estudiamos cada una de estas iglesias nos damos cuenta de que el Señor estaba corrigiendo a la iglesia y la sigue corrigiendo a través de todo este tiempo. La época de la iglesia no ha terminado. Desde el momento que tú y yo estamos aquí y que estamos reunidos, estamos en la época de la iglesia. Entonces seguimos en esa división del Apocalipsis, regresándonos un poquito, en esa división que es las cosas que son, ¿sí? Entonces, en Apocalipsis 2 y 3 son las cosas que son, es decir, la era de la iglesia. A partir del capítulo 4 de Apocalipsis, de ahí comienzan las cosas que han de ser después de estas. ¿A qué se refiere esto? A las cosas que han de ser después de la era de la iglesia. ¿Cuándo termina la era de la iglesia? ¿Alguien sabe? En el rapto. ¿Mande? Cuando venga Cristo, ¿ok? En el rapto termina la era de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor viene, dice Tesalonicenses, ahorita lo vamos a ver aquí en algunas citas. El Señor viene y va a levantar a su iglesia, y ya no va a estar la iglesia en el mundo. En ese momento se acaba la era de la iglesia. En ese momento las cosas que son terminan. Y si tú te fijas detenidamente en el Apocalipsis, la palabra iglesia aparece muchas veces en el capítulo 2 y 3, pero del capítulo 4 en adelante no aparece más. No aparece más sino hasta el capítulo 19. ¿Por qué? Porque ya no está la iglesia en este mundo. Y si te das cuenta, a partir del capítulo 6 en adelante empieza lo que se llama la descripción detallada de lo que Dios, el Señor Jesús, llamó como gran tribulación, ¿sí? La gran tribulación. Y esa gran tribulación está en los capítulos 6 al 18. ¿Cuántos capítulos hay del 6 al 18? ¿Alguien sabe contar? Hay 13 capítulos, ¿sí? Creo. A ver, corríjame. 12 y el sexto. 13 capítulos que están dedicados en detalle y forma a describir la gran tribulación. Es un acontecimiento tan importante para Dios que lo describe en todos esos capítulos del 6 al 18, la gran tribulación, ¿sí? No se alcanza a ver ahí la letra, ¿verdad? Está medio oscura. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Poquito? Apocalipsis 6 al 18 habla de la gran tribulación. ¿Sabías tú que la gran tribulación o la tribulación en la tierra solamente dura 7 años? Solamente dura 7 años. Qué curioso que te da a la iglesia, te pone nada más 2 capítulos, el capítulo 2 y 3, para describir lo que hasta ahorita son 2000 años de iglesia, 2000 años de historia de la iglesia, y te lo dice nada más en 2 capítulos, y te dice lo que debes de hacer, lo que debes de corregir y cómo te debes de conducir en forma de la iglesia. Pero dedica el Apocalipsis 13 capítulos o 12, ya como quieran,
a la gran tribulación, que son nada más 7 años de historia de la humanidad. Solamente 7 años. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que solamente 7 años. ¿Qué pasa después? En Apocalipsis 20, del 1 al 6, después de la gran tribulación, que son 7 años, comienza el reino milenario, que fue lo que vimos en las semanas pasadas. Explicamos un poquito acerca de estos 1000 años, que es el reino de Dios. El reino milenario comienza con la segunda venida del Señor Jesús. La era de la iglesia termina con el rapto, comienza la tribulación y luego comienza ese reino de 1000 años del Señor, donde son 1000 años que viene a reinar sobre la tierra. Él posa sus pies otra vez, va a regresar otra vez aquí a la tierra, como Él lo prometió. Él dijo: he aquí yo vendré otra vez, ¿sí es cierto? Y aquí yo vengo pronto. Entonces regresa y establece su reino desde Jerusalén a toda la tierra. Va a estar reinando sobre toda la tierra por 1000 años. Esos 1000 años, veíamos la semana pasada, Satanás va a ser atado, ¿sí? Va a venir un ángel poderoso y lo va a atar por 1000 años, y Satanás no va a poder engañar a las naciones, ni va a poder influenciar sobre tu mente, ni va a estar poniendo ninguna traba ni ninguna tentación. Simplemente va a ser el reinado de Cristo Jesús. Al final de esos 1000 años va a ser desatado Satanás y se va a ver una última guerra. Esa ya la estudiamos, pero eso es la rebelión. El Apocalipsis 20 del 7 al 15, cuando Satanás es desatado, ¿sí? Estoy así yéndome un poquito rápido. Ahorita que quede toda la gráfica vamos a verla con más claridad. La rebelión final es cuando es desatado nuevamente 20 del 7 al 15, y el Señor destruye completamente a Satanás, lo manda al infierno, ¿sí? Y se acaba para siempre el mal, y entonces empieza el estado eterno o la vida eterna, como quieras llamarle, que está ahí en Apocalipsis 21 y 22, con una descripción hermosa de lo que es la nueva vida, la nueva Jerusalén, los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor va a crear para nosotros. Todo está descrito al final de este libro, en estos 2 capítulos, 21 y 22. ¿Te fijas en el orden? ¿Te fijas cómo está perfectamente bien definido el orden? Está Apocalipsis 1, el ministerio de Jesús. Está Apocalipsis 2 y 3, la era de la iglesia, las cosas que son. Y a partir de ahí, al final de la era de la iglesia, empiezan las cosas que han de ser después de estas, como decía ahí Apocalipsis 1:19. Empieza la tribulación, que son esos 13 capítulos completos. Luego el reino milenario, una rebelión final, y luego ya el estado eterno. En esa rebelión final es cuando termina Dios definitivamente con Satanás y lo lanza al infierno. Acuérdate que platicábamos que algunas veces nos han presentado en Hollywood y en las películas y todo eso que Satanás está en el infierno ya, ¿verdad? Que está dirigiendo, que está en una oficina ahí con todas sus cámaras diciendo: no lo estás torturando bien, y les habla por teléfono o por celular, o les manda el mensajito por WhatsApp y le dice: oye, demonio, este cuate se te está pelando, no lo estás torturando bien. No es cierto nada de eso. Satanás no está en el infierno, Satanás está aquí en la tierra. Satanás va a estar en el infierno en este momento, aquí en Apocalipsis 20 del 7 al 15. Ahí lo puedes ver, cómo es lanzado al lago de fuego, y ahí va a ser torturado. Él no va a estar a cargo de la tortura, sino que va a ser torturado él por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis. Va a acabar definitivamente el Señor con todo el mal, ¿sí? Y acuérdate que el infierno, esto es importante decirlo también, el infierno no fue creado para los humanos. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. El infierno, dice la palabra de Dios, fue creado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? ¿Sí lo dice? ¿Lo has leído? Entonces el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, muchos quieren seguir al diablo y sus ángeles en sus caminos. Se dejan seducir y quieren seguir al diablo. ¿Y dónde van a terminar? Exactamente donde terminan ellos. Pero Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y por eso mandó al Señor Jesús para morir por nosotros. ¿No es cierto? Entonces,
Algo importante aquí al final de la iglesia. Aquí al final de la iglesia, y vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2:3, dice que aquí al final de la iglesia va a haber algo que nosotros conocemos o llamamos, o la Biblia llama, como la apostasía. 2 de Tesalonicenses 2:3, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del fin, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando, perdón, no está hablando del fin, está hablando del anticristo. Está hablando en el capítulo 2, verso 1, empieza a hablar del hombre de pecado, ¿sí? Empieza a hablar de la segunda venida del Señor y dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, el verso 2, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, déjame corregir otra vez, aquí se está hablando de el fin. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. El fin no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? Apostatar es apartarse de la fe. Apartarse de la fe. ¿Qué quiere decir apartarse de la fe? Apartarse de esto. Ahorita, o en el tiempo final, que es ahorita lo que estamos viviendo, muchas congregaciones supuestamente cristianas se están apartando de esto. Están metiendo herejías, están metiendo pensamientos, están metiendo filosofías, están metiendo psicología, están metiendo muchas otras cosas externas a la palabra de Dios con un fin de crecer, ¿no? Si te fijas en todas estas congregaciones son bien grandes, pero algo que aprendimos en las iglesias que estábamos viendo, en el mensaje a las iglesias en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, venía una que dice, tú tienes fama de estar vivo, ¿sí? Pero estás muerto. ¿Qué era la fama? Era precisamente eso, que la gente los sigue, la gente busca estar ahí. ¿Por qué? Porque algo les llama la atención. ¿Y sabes qué es lo que le llama la atención? La palabra dice que en el tiempo final se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Tendrán comezón de oír, ¿verdad? Y están ahí rodeados de gente que les diga lo que quieren oír. ¿Qué queremos oír ahorita? Pues estoy mal financieramente. Pues ¿sabes qué? Dios te quiere dar dinero. Bueno, pues ahí estoy, ¿sí? Donde Dios me va a dar el dinero, ¿no es cierto? Entonces empiezan a llenarse de fábulas, de cuentos, dice la palabra de Dios, que no vienen en la palabra de Dios, pero es la que la gente quiere oír. Pues sí, yo quiero estar sano, yo quiero estar bien, yo quiero tener dinero, yo quiero tener todo. ¿A poco no? ¿Sí? ¿Pero es el mensaje de Dios? No, las buenas nuevas de salvación son salvación para tu vida, son perdón de pecados. Es que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados y que vino a darnos esa salvación para que tú y yo pudiéramos estar felices y contentos en la vida venidera. Esa es la palabra de Dios. Esas son las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que la iglesia debe de estar predicando, y no meter psicología y no meter otras cosas que no pertenecen a la palabra de Dios. Eso la palabra de Dios lo resume en una palabra, le llama apostasía. Y dice que antes del fin vendrá la apostasía. Las congregaciones cristianas se empezarán a alejar de la palabra de Dios y empezarán a creer en fábulas. Ahora, esto no se hace así como dices, como puedes pensar, no, pues están creando otros libros, como algunas religiones, ¿no? Que dejaron la Biblia y crearon otros libros. Sino que dentro de los mismos versículos te empiezan a decir, mira, aquí dice así, y luego ya te empiezan a hablar de toda una charla muy elocuente, muy interesante, con un solo versículo de la Biblia, que si tú lees detenidamente el versículo en su contexto, o sea, lo que hay antes, lo que hay después, no te dice nada de lo que ellos te están diciendo. Sin embargo, ellos ya te dijeron, no, es que la Biblia dice, ¿sí? Y yo les ponía un ejemplo bien interesante de esto. Hay una versión católica que habla en cuando está hablando del ministerio de Jesús. Y dice ese versículo así solito, dice, y Jesús sanó a su suegra. Y si yo saco ese versículo de su contexto y lo pongo aquí en el ¿cómo se llama esto? En el proyector, ¿sí? Y te lo pongo y te digo, Jesús sanó a su suegra y la Biblia lo dice. Entonces te voy a decir, ¿y sabes qué? Pues Jesús era casado.
Porque sanó a su suegra, ahí dice la Biblia, ¿no es cierto? Y si tú no vas y consultas lo que está hablando el contexto, tú vas a pensar, oye, pues sí, si la Biblia dice que Jesús sanó a su suegra, quiere decir que era casado. Pero si tú te pones a pensar y a leer y decir, bueno, ¿de dónde viene eso? Y te pones a ver el contexto, te va a decir que no era la suegra de Jesús a la que sanó, ¿verdad? Era la suegra de Pedro. Por eso lo negó 3 veces, que le sanó a su suegra. No es cierto, eso no viene en la Biblia. El Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro, eso sí viene en la Biblia. Pero si tú y yo no ponemos atención a los versículos que nos ponen en la tele, o que nos ponen en los proyectores, o que nos ponen aquí, nos dicen, mira, aquí dice, y luego te empiezan a dar una serie de cosas de enseñanza sobre esos versículos, pero sin ver todo el contexto, sin ver lo que realmente está diciendo la palabra de Dios, nos podemos ir con la finta, ¿sí? Y vamos a creer. ¿Y sabes por qué lo vamos a creer? Porque la gente que nos lo está diciendo es bien famosa. La gente que nos lo está diciendo es respetada. Ay, no, pues válgame, no voy a decir nombres. Es este señor, ¿no? Y si lo dice este señor, pues quiere decir que es en la Biblia. ¿Por qué? Porque es estudioso, porque mira la congregación que tiene, mira la iglesiota que tiene, mira la gente que lo sigue, mira, lo invitan aquí cada rato. ¿Eso le da autoridad realmente? ¿Sabes qué le da la autoridad a un predicador? La palabra de Dios. Si te habla en base a la palabra de Dios, tiene toda autoridad y todo respeto. La fama no le da autoridad. Hay señores muy famosos que no son cristianos, y no por eso todo lo que te digan va a ser cierto. Nosotros creemos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que te debe de guiar. Qué bonito aquellos de Berea, donde Pablo, un señor Pablo, fue y les predicó y empezó a hablar con ellos y les daba predicaciones y les decía, esto dice, y ellos no se quedaban con la predicación de Pablo, sino que iban a las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Estos nobles de Berea, les llama la palabra de Dios ahí en Hechos, es lo que tú y yo debemos de hacer constantemente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, estamos rodeados de esto que se llama apostasía, que está sucediendo al final de la era de la iglesia. Estamos al final de la era de la iglesia. Estamos casi por terminar este tiempo que se llama las cosas que son. Y vamos a empezar, la creación, la tierra va a empezar a ver. En el momento que la iglesia sea raptada, va a empezar a ver lo que sigue después de esta apostasía. En el momento que se está desarrollando ahorita la apostasía, va a llegar un momento en que dice Dios, ahora sí vengo por mi iglesia, vengo por aquellos que han permanecido fieles, vengo por aquellos que realmente han dado su corazón a mí, dice el Señor. Y eso está en 1 Tesalonicenses 4. Eso que nosotros conocemos como rapto o arrebatamiento va a suceder al final de la época de la iglesia, de la iglesia, justo antes de la gran tribulación viene el rapto. Vamos a ver antes de eso ahí 1 Timoteo 4:1. Por la razón por la cual está ahorita la apostasía es porque la gente se ha alejado de la palabra de Dios. Los creyentes, tú y yo, nos hemos alejado de la palabra de Dios. Hemos permitido que la gente famosa nos diga lo que la palabra de Dios dice, y no vamos nosotros a la palabra de Dios para comprobar lo que nos están diciendo. Dice 1 Timoteo 4:1, hablando de la apostasía, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para la acción de gracias,
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjate, te está hablando otra vez de la apostasía. Y vete a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Por eso el Señor le habla a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos, y en su manifestación y su reino, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán o no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está descrito, ahí está diciendo: va a venir esta apostasía, e inmediatamente después de la apostasía viene el rapto. El Señor dice: ahora sí vengo por ti, ahí en 1 Tesalonicenses 4. Dice: no todos dormiremos, dice, algunos vamos a estar vivos, y el Señor en un abrir y cerrar de ojos va a transformarnos, nos va a dar este cuerpo nuevo para vivir toda la eternidad. Ahí está en 1 Tesalonicenses 4. Y luego sucede, en lo que sucede el rapto, y te fijas, ya no se menciona la iglesia en el Apocalipsis. Después del capítulo 6 en adelante no se menciona para nada. ¿Por qué? Porque arriba en el cielo, cuando sucede el rapto, suceden dos cosas. La adoración en el cielo, esa adoración que está en Apocalipsis 4 y 5, una adoración que se ve aquí que están cantando a Dios, que están alabando a Dios. Regrésate ahí a Apocalipsis. Hay una adoración donde todos están cantando, gozando, dice el versículo 4, 8. Ahí en medio dice: y no cesaban de día y de noche decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. ¿Sí? Hay una grande adoración, y eso sucede mientras nosotros estamos en el cielo. Y luego viene Apocalipsis 19 a introducirnos algo que se llama las bodas del Cordero. Lo estudiamos las semanas pasadas también. Estas bodas del Cordero, platicábamos cómo las bodas judías tienen mucho que ver con esto de la vida de la iglesia. Y las bodas judías duraban una celebración de 7 días, y acaba a durar 7 años en el cielo. 7 años las bodas del Cordero. Vamos a estar con el Señor celebrando nuestra redención, celebrando que vamos a estar para siempre con Él. E inmediatamente después dice la palabra de Dios que vendremos otra vez junto con Él. Ahora sí es la segunda venida del Señor Jesús. Dice ahí en Apocalipsis 19 del 11 al 21, lo estudiamos. Dice que Él viene en un caballo blanco, viene vestido de blanco, teñido en sangre. Dice: y viene para regir con vara de hierro. Ahí en Apocalipsis 19 del 11 al 21 dice: y sus ejércitos celestiales lo acompañan. Sus ejércitos celestiales somos tú y yo. Después de celebrar las bodas del Cordero, vendremos junto con Él. Vendremos junto con Él y viviremos aquí en la tierra, y reinaremos con Él en la tierra por 1000 años. Ahí es donde empieza el reino milenial. Entonces, si entendemos esta parte, está el ministerio de Jesús, la era de la iglesia, termina en el rapto, suceden las bodas del Cordero para nosotros, para su iglesia, mientras que la tierra pasa por la gran tribulación. Son 7 años. En ese momento, al final de las bodas del Cordero y al final de la gran tribulación, que son 7 años, regresa el Señor Jesús y establece su reino milenial aquí en la tierra, ¿sí? Y luego Satanás es desatado por 1000 años, desatado después de los 1000 años, es desatado, hace una gran rebelión y es destruido para siempre y es lanzado al lago de fuego. Lo describe Apocalipsis 20 del 7 al 15. Y después de eso, como ya no existe Satanás, ya no existe el mal,
ya se terminó para siempre. El Señor destruye la tierra, dice que creará cielos nuevos y tierra nueva, y en ese momento vamos a la eternidad para siempre con el Señor, en Apocalipsis 21 al 22. Si te fijas, el Apocalipsis no es tan difícil. Generalmente lo que nos da miedo cuando estudiamos Apocalipsis es precisamente esta parte, la gran tribulación, todas las cosas que van a suceder, los sellos, las copas de la ira, las trompetas, todo eso, los juicios, todo eso que vemos en Apocalipsis del 6 al 18 es lo que nos trae mucho miedo. Pero para ti, creyente, no te debe de causar ningún miedo, porque tú vas a ser librado de eso. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir por sobre toda la tierra. Esa es una promesa preciosa, y vemos esta promesa en muchos versículos de la Biblia, donde nos está diciendo: tú vas a ser librado de la gran tribulación. Tú no vas a pasar por la gran tribulación, es lo que dice la Biblia. Tú vas a ser raptado antes, porque tú no fuiste creado para la tribulación, tú no fuiste creado para la ira. Aparte, la gran tribulación, si leemos Daniel, nos dice que la gran tribulación fue diseñada para Israel, para que Israel al final de cuentas crea. Si tú te das cuenta, ahorita Israel todavía no cree en Cristo Jesús, todavía no ha creído en Cristo Jesús como el Mesías. Ellos lo crucificaron hace 2000 años, los mismos israelitas. Y Dios estableció esto que se llama las 70 semanas de Daniel, estableció esas últimas semanas para que al fin de cuentas Israel crea. Y ¿sabes qué? En la gran tribulación Israel va a ser salvo. Va a haber 144,000 que van a estar predicando, 144,000 israelitas, y muchos van a creer, y al final dice la palabra de Dios que todo Israel será salvo. Todo Israel va a creer, porque es su pueblo selecto, es el pueblo que Él seleccionó. ¿Sí? Una cosa importante aquí: Dios promete dos rutas. El ministerio de Jesús fue hace 2000 años. La era de la iglesia sigue vigente hasta hoy. Tenemos aquí la oportunidad de seguir por acá o para arriba. Si te quieres ir en el rapto o quieres pasar por la gran tribulación, la decisión es de cada uno de nosotros. Solamente recibir a Cristo Jesús en tu corazón, entregarle tu vida a Él, empezar a vivir para Él, es decir, creer en Él, ¿sí? Y entonces tú te vas en el rapto, porque vas a ser su hijo. Si tú tienes dudas de qué ruta sigue, porque esto estamos ya bien próximos, ya estamos aquí, haz de cuenta, en esta puntita. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la apostasía, porque estamos viviendo muchas señales, porque todo lo que está pasando ahorita en Siria, lo que está pasando alrededor de Israel, todo eso viene aquí en la palabra de Dios como señales del fin. Todas esas rebeliones que se ven en todos estos pueblos, que se levanta ahí la gente en Egipto, que están allá en Mateo 24, te dijo: vendrán sediciones, vendrán muchas guerras y rumores de guerras, vendrá todo eso, y esos son señales del fin. Estamos a punto de que el rapto suceda. No sabemos cuándo, ni podemos ponerle fecha de cuándo va a suceder el rapto. Lo que sí sabemos es que estamos bien próximos. Como puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 3 meses, pero no pasa mucho tiempo. Y esto es interesante porque estamos ya en la puntita donde tenemos que saber y estar seguros a dónde vamos a ir. ¿Te vas a ir en el rapto o te vas a quedar en la gran tribulación? La respuesta es sencilla: eres hijo de Dios, te vas en el rapto. Hijo de Dios, aquel que ha entregado su vida y su corazón a Él. Así de sencillo. Su voluntad. Muchos dicen el que crea en el Señor Jesucristo, pero ese de creer generalmente lo tomamos muy superficial. A veces pensamos que creer es nada más saber que Dios existe, pero creer es depender de Él. Creer es dejar que Él controle mi vida. Creer es cuando yo le doy el timón de mi vida, el control de... Eso es creer. ¿Has creído tú en el Señor Jesús? Si lo has hecho, si el Señor Jesús está dirigiendo tu voluntad, tu vida, tus acciones, todo lo que haces, lo haces en base a lo que Dios es y quiere para ti, eres hijo de Dios. Si no,
estás enfrentando algo terrible, esta línea que está por acá abajo, que es la gran tribulación. Entonces yo no quiero que tú pases por la gran tribulación, el Señor no quiere que tú pases por la gran tribulación, la decisión es tuya. Acepta al Señor Jesucristo el día de hoy. Vamos a orar.